Buenos días a todas y a todos, y antes de dar comienzo a esta rueda de prensa, desde UGT Servicios Públicos queremos manifestar nuestro apoyo y nuestra fuerza a los heridos y a la familia del fallecido en el incendio que se ha producido en la madrugada de hoy en una residencia de mayores de Leceña, en Siero. La única información que nos ha llegado hasta ahora mismo es que un incendio que se provocó en la madrugada de hoy. Hay 27 heridos, 3 de ellos graves, una persona fallecida, entre los heridos hay una trabajadora y desde aquí mandar todo nuestro apoyo y las condolencias a la familia de la persona fallecida. Bien. En primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación que habéis desplazado a esta sala del Consejo de UGT de Servicios Públicos para haceros eco de la presentación de la guía federal adaptada que hemos hecho del quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Nos acompañan hoy en la sala, como veis, todos los responsables, todas las responsables de acción sindical y negociación colectiva de todos los territorios de UGT Servicios Públicos, alguna secretaria y algún secretario de organización y 2 secretarios generales, Arantxa, secretario general de Euskadi, y Antonio, secretario general de Murcia. Esta rueda de prensa correrá a cargo de esta que os habla, Isabel Araque-Lucena, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, y de mi compañero que tengo a mi derecha, Francisco Casado Galán, el jefe del Gabinete Técnico Federal de UGT Servicios Públicos. Bien, como ya conocéis, el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que tiene una vigencia de 3 años, desde el año 2023 al año 2025, fue firmado y nace el 10 de mayo pasado de este año 2023 en un contexto económico, social, laboral muy complejo para nuestro país, un contexto marcado, como bien sabéis, con el final de la crisis sanitaria por la COVID-19, la invasión de Ucrania y un cambio climático que merece toda la atención y toda la defensa por parte de todos los agentes sociales, económicos y laborales del mundo entero. Este contexto ha hecho necesario la firma de un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva entre patronales y sindicatos que tiene que venir y viene a garantizar el reparto de la riqueza, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con la subida de salario, la seguridad y salud en el trabajo, el mantenimiento y la creación del empleo y la garantía de la igualdad de oportunidades, entre otros elementos. Esta guía que presentamos hoy, como decía, una guía que ha sido elaborada conjuntamente por la Secretaría de Acción Sindical y por el Gabinete Técnico Federal de UGT Servicios Públicos, es patrimonio desde el día que salió de la imprenta. Y en el momento que los negociadores y negociadoras los tengan ya en sus manos, es patrimonio de y para los trabajadores y trabajadoras de los sectores privados que están bajo el paraguas de la Federación de UGT Servicios Públicos. Se sitúa al servicio de lo que son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras e introduce valiosas materias de la ANC adaptadas, como decimos, a los sectores específicos de gestión privada de UGT Servicios Públicos. Hacemos referencia en la guía a la importancia que tiene la ordenación de la negociación colectiva, no solamente por todo lo que es la concurrencia de convenios estatales, regionales y de empresas, sino porque efectivamente la reforma laboral vino a poner puntos sobre IE, sobre la importancia que tiene y que debe tener el paraguas y cobertura que dan los convenios sectoriales frente a la prevalencia de los convenios de empresa. Hablamos de salud, como decía, y seguridad en el trabajo, empleo y estabilidad. Se habla de retribuciones, de la necesaria modificación que defenderemos y lucharemos porque tiene que hacer una modificación
el gobierno de este país de la Ley de Contrato del Sector Público, en la que bueno, pues, mi compañero Paco podrá profundizar luego en la rueda de prensa con más exhaustividad. Los contenidos que detalla la guía deben ser trasladados a las distintas mesas para su negociación por los más de 14.476 delegados y delegadas que tienen UGT Servicios Públicos en los distintos sectores privados. Tiene que ser trasladada por los asesores jurídicos y por el resto de personal negociador que a día de hoy, como decía, tenemos a disposición para la defensa y representación de los trabajadores y trabajadoras en esta federación. El objetivo, ya lo decía al principio, tiene que ser llegar al mejor acuerdo para tener las mejores condiciones laborales de las personas trabajadoras. Se verán afectadas, al llevar a la negociación por los distintos delegados y delegadas las orientaciones e indicaciones que se dan en la guía, pues afectará a un montante de más de 2.492.450 trabajadores y trabajadoras integrados en sectores tan importantes como es la acción e intervención social, con todo su ámbito, menores, acogida, protección, reforma, asilo, etc. En el sector de la dependencia, servicio a la comunidad, con todo lo que conlleva el tratamiento, la recogida de residuos, la limpieza viaria, jardinería, el sector de funeraria, enseñanza privada, sanidad privada, oficina y distribución farmacéutica, veterinario o el transporte sanitario, entre otros ámbitos. Hablamos de personas trabajadoras que están adscritas y contratadas por empresas del calado de FCC, Valoriza, Urbaser, Precero, Clece, Eulen, Cruz Roja, Cáritas, CEAR, ASV Funeser o Panaser. Los contenidos de la ANC son muy amplios, es un buen acuerdo, el que se firmó el 10 de mayo pasado, pero no obstante no impiden que la negociación colectiva, y así lo reflejamos en nuestra guía adaptada, que la negociación colectiva de cada ámbito y sector pueda ir mucho más en la inclusión de otras materias. De ahí que hayamos incluido en la guía, insistimos, no solamente las materias que contienen los 16 capítulos del Acuerdo por el Empleo y la negociación colectiva, sino que también hemos tenido a bien recoger las materias que bueno, pues, nos comprometimos a través de las resoluciones congresuales en nuestro programa de acción y en la jornada de acción sindical y negociación colectiva del año 21 y 22. Hay que recordar que es precisamente a través de la introducción de novedades en la negociación colectiva como se avanza en derechos para los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente tampoco se puede dejar de nombrar los avances que de por sí trae pues, lo establecido por el legislador. Aunque Paco va a entrar luego a continuación más exhaustivamente en las materias que hemos considerado de mayor atención en la guía para la negociación colectiva, sí que nos gustaría hacer un repaso rápido de lo que para nosotros es fundamental en las mesas de negociación. Esta guía introduce la valiosísima figura de la ultraactividad. Sabéis que bueno, pues fue una figura que con la contrarreforma, yo siempre la llamo así, la contrarreforma que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, pasó a ser, bueno, pues los negociadores y negociadoras tenían la espada de Damocles del tiempo del año de negociación. Esta cláusula de ultraactividad, recuperada por la reforma laboral de hace 2 años, nos permite que bueno, pues se sigan manteniendo las condiciones contenidas introducidas por el articulado del convenio, que ha perdido su vigencia por su vigencia temporal inicial, y mientras dure la negociación del convenio, bueno, pues esta cláusula va a permitir a los negociadores, a las negociadoras y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras mantener sus condiciones laborales. Se vuelve a poner en valor el trabajo y la importancia de las comisiones paritarias de interpretación del convenio. Las comisiones paritarias, bueno, pues tenemos mucho más cariño, mucha más afinidad a los propios sindicatos por las comisiones paritarias que las propias patronales. Esto es una realidad. Siempre se piensa de cara al exterior que la función de un negociador y de la representación legal de los trabajadores
o así que termina con la firma de un convenio, y nada más lejos de la realidad. Un convenio y la vida de ese acuerdo comienza precisamente con su firma, y es importantísima la interpretación que las paritarias del convenio hacen del acuerdo pactado y firmado. Por tanto, para nosotros se hace hincapié de la importancia que tiene el cuidar, el mimar en el artículo del convenio el texto, las funciones y competencias y quiénes son los integrantes de las comisiones paritarias de interpretación de los convenios. Respecto a empleo y contratación, desde UGT de Servicios Públicos indicamos cuestiones cruciales, como por ejemplo pues que se establezcan en los convenios límites a la contratación temporal en beneficio de la contratación indefinida. Y hacemos referencia, partiendo evidentemente de los porcentajes y de las casuísticas de cada sector, que el dígito de referencia en la contractualidad temporal no debería superar el 8%, acorde con lo que se ha establecido para las administraciones públicas. En cuanto a la figura del fijo discontinuo, podríamos hablar una mañana completa en rueda de prensa de la figura de la modalidad del fijo discontinuo, pero nosotros queremos hacer y poner el foco en una cuestión fundamental en el fijo discontinuo. En esta guía le hemos dado indicación a nuestros negociadores y negociadoras de que se nieguen a la firma de contratos a tiempo parcial en la modalidad de fijo discontinuo. No está justificada, no es necesaria y a todas luces puede ser y puede provocar pues, un foco de precariedad en la estabilidad del empleo en este país. Señalamos también que se utilice el contrato a tiempo parcial en otro tipo de modalidades como una cuestión residual. Se tiene que justificar muy mucho el porqué de una contratación parcial. Se tiene que establecer cuáles son las necesidades concretas y determinadas, teniendo especial vigilancia en cómo se regula y cómo se articula pues, todo lo que son las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial. Se hace un llamamiento también a la necesidad de recoger en los convenios la figura de la jubilación parcial y flexible, por dos motivos concretos. El primero, porque esto no es un derecho adquirido de los trabajadores y las trabajadoras, salvo que esté recogido en el convenio. Hay muchos trabajadores que piensan que esto es un derecho de pro, tiene que estar recogido, insistimos, en los convenios colectivos. Si no, pues la figura no podría operar. Y en segundo lugar, y para nosotros sumamente importante también, porque la jubilación parcial, anticipada y flexible, da la posibilidad de rejuvenecer las plantillas en los centros de trabajo. En el apartado de retribuciones, pues sí que indicamos a los negociadores y negociadoras que el dígito del 10% del 433 establecido en los 3 años por el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva es un dígito de mínimos. Se puede y se debe ir más allá en la subida salarial. Igualmente se pone el foco en la importancia de las cláusulas de revisión. No hay una única cláusula de revisión, se puede articular de muchas formas y damos precisamente en esta guía cláusulas específicas de cuál puede ser el redactado. Para nosotros, en cuestión de retribución, para UGT de Servicios Públicos es fundamental la estructura que se le dé, y valga la redundancia, a la estructura salarial complementaria. ¿De qué estamos hablando? De los complementos que acompañan al salario base. ¿Por qué? Pues porque no hemos encontrado, evidentemente, a lo largo del tiempo, estructuras salariales con complementos amplísimos que vienen, en definitiva, a disgregar lo que son las retribuciones, lo que nos hace, además, muy complicada el poder, manejar, porque también indicamos que se tienen que introducir las cláusulas de no absorción y compensación. Cuanto más complementos se tienen en una estructura salarial, más difícil es controlar su no absorción o compensación. Por tanto, este es un llamamiento que se hace específico. Tenemos el caso del salario mínimo interprofesional, cuando hay que aplicarlo, y la absorción y compensación, en no pocos sectores tiene complicaciones.
Indicamos la importancia de incorporar en el articulado de los convenios las medidas establecidas en los planes de igualdad y en los protocolos de acoso. Tener claro, los convenios ni pueden ni deben sustituir a los planes de igualdad y a los protocolos de acoso, pero el convenio es una herramienta fundamental en el que se tienen que recoger en su articulado todas aquellas medidas que vienen establecidas y al final resueltas por los planes de igualdad y los protocolos de acoso. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando, en definitiva, bueno, pues de introducir en el artículo del convenio medidas de flexibilidad interna que faciliten la corresponsabilidad de la vida personal, familiar, laboral, a través de permisos, licencias, flexibilidad horaria, etc. La especial atención a la salud y seguridad en el trabajo. Es fundamental que se recoja cuál es el procedimiento de adaptación de los puestos de trabajo cuando hay causa sobrevenida. Especial atención se le tiene que poner a la salud mental en los centros de trabajo y la importancia de la transición ecológica, la salud en este sentido de los trabajadores y trabajadoras, pues de toda aquella cogobernanza o gestión que podamos hacer dentro de la empresa para que se haga esa transición ecológica en el ámbito laboral de forma justa. En resumen y para terminar, para UGT Servicios Públicos esta guía debe suponer y tiene que suponer la mejora de las condiciones laborales de los sectores privados que, como decía, están bajo el paraguas de UGT Servicios Públicos, con especial relevancia y atención en aquellos sectores feminizados que están muy poco sindicalizados en nuestro país y donde confluyen desgraciadamente pues, los factores de precariedad, como son las jornadas parciales, la contratación por circunstancias de la producción, menores salarios y enfermedades profesionales derivadas de los trastornos musculoesqueléticos. Hasta aquí mi intervención. Luego, en el turno de preguntas, podréis evidentemente preguntar lo que consideréis y le doy la palabra a mi compañero Paco Casas. Muy bien, yo voy a ser muy breve y voy a comenzar cogiendo testigo de lo que acaba de decir Isabel, que viene a justificar en gran medida la existencia de esta guía específica para UGT Servicios Públicos. Fijaros los sectores que ha puesto encima de la mesa. Todos están tratando personas, necesidades sociales. Yo no pretendo, pues bueno, ser ni mejor ni peor que otros sectores de la actividad económica que constituyen este país. Pero insisto, estamos hablando de sectores de acción social, de bomberos forestales, de atención domiciliaria, de dependencia, de servicios a menores, de ocio, que tratan con personas. Y nos hemos encontrado con la paradoja de que, como bien decía Isabel, o bien están en una fase muy incipiente de su negociación colectiva o de su acción sindical y están muy poco sindicalizados. Entonces nos encontramos con unos convenios colectivos, insisto, muy incipientes, que todavía les queda mucho camino a desarrollar en muchas materias. De la palabra de Isabel se deduce una cosa clara, y es que el ANC, los contenidos del ANC responden perfectamente a la máxima que en UGT Servicios Públicos orienta toda su acción sindical, que es más y mejor empleo, más salarios y más derechos. Isabel ya ha hecho un recorrido de todos los contenidos del ANC, de cómo los hemos intentado plasmar en nuestra guía, y a mí sí me gustaría concretar algunas cuestiones que nos afectan específicamente al ámbito de los servicios públicos de gestión o titularidad privada. Con relación a más y mejor empleo, el tema de la estabilidad. Y yo sé que a la prensa os gustan los datos, pues los datos cantan. Los últimos datos del Ministerio de Empleo, la reforma laboral lleva en vigor año y medio escaso, no llega a 2 años. Pues los últimos datos del Ministerio de Empleo vienen a decir que de 1 millón, más de 1 millón de nuevos contratos, el 40%, 400.000,
son indefinidos o fijos. Eso antes de la reforma laboral, ese 40% se reducía en 10%. Pues bien, nosotros a través de nuestra guía pretendemos que ese porcentaje siga incrementándose en virtud de la desaparición de los contratos temporales a la carta que existía antes de la reforma laboral, que se han visto reducidos a 2, pues que se utilicen única y exclusivamente esos 2 y se utilicen correctamente. Otro dato imprescindible con respecto al tema de más y mejor empleo es la reducción de la temporalidad entre las personas trabajadoras jóvenes. Es que ha caído del 53 al 25% en escasamente 2 años. El ANC insiste en esa cuestión, pues nosotros en nuestra guía ahondamos todavía un poquito más para que sea una cuestión imprescindible a la hora de negociar el tema de la contratación en los ámbitos privados de nuestra federación. Lo ha dicho Isabel también. El tema de los contratos fijos discontinuos, que también ha levantado cierta polémica y tal, de polémica cero. Los fijos discontinuos se han convertido en el convenio de referencia para aquellas actividades estacionales y temporales en las cuales antes se utilizaba el de obra o servicio, no actividad, que generaba temporalidad, fraude e incluso en las empresas un tanto de incertidumbre con respecto a los trabajadores que tendría que contratar si se vuelve a suceder esa cuestión. Bueno, estamos hablando de un contrato fijo. Las empresas saben a quién tienen que llamar cuando vuelva a surgir esa circunstancia que lo acredita. Y los trabajadores saben que se les va a llamar, que su relación laboral no termina ahora que está terminando el verano, cuando termina el verano o cuando termina la temporada de Navidad o la de Semana Santa o la vacacional de los trabajadores que prestan habitualmente esos servicios. Eso es importantísimo. El tema también vinculado a la estabilidad, más y mejor empleo. Vosotros mismos en vuestras noticias ya no habréis de ERES, habréis de ERTES. Ese es un cambio significativo a la hora de interpretar las medidas de flexibilización interna en las propias empresas. En eso lleva insistiendo el ANC desde prácticamente desde sus comienzos. Este lo vuelve a hacer. Y nosotros en nuestra guía insistimos. El número de expedientes de regulación de empleo extintivos ha caído a un 8,2% del total. Datos también del Ministerio de Empleo. Mientras que los ERTES, esa T que parece una menudencia, es clave. Expediente de regulación de empleo temporal, de reducción de jornada o de agotado en el tiempo, esa suspensión, no con carácter definitivo. Bueno, ese es el 91,8%. Esto desde la pandemia. Gracias a los acuerdos que alcanzamos las organizaciones sindicales confederadas en esa situación tan trágica, que se ha vuelto a reflejar en el ANC y que nosotros pretendemos trasladar a través de nuestra negociación colectiva. Y un tema que tiene muchísima importancia para el ámbito de los servicios públicos, que es el tema de la subrogación de plantillas y de personal. Hay mucho movimiento porque la mayoría de estos servicios que os ha puesto encima de la mesa Isabel dependen de contrataciones públicas que van cambiando a lo largo del tiempo, van saliendo nuevas concesiones cada 4 o 5 años o más, dependiendo del servicio, y eso genera una rotación, podría generar una rotación de personal muy grande si en la negociación colectiva no fijásemos cláusulas de subrogación de personal que garantizasen la estabilidad del personal prestando ese servicio, aunque sí roten las empresas que lo prestan, no solamente la estabilidad, sino que además manteniendo sus condiciones de trabajo. Es una cuestión clave porque el tema de la subrogación de personal, insisto, en el ámbito de los servicios públicos es clave. Con respecto al tema de más salarios, los datos cantan también. Para 2023, el incremento es el 4%. El IPC de agosto, que acaba de salir, se sitúa en el 2,6%. O sea, si el IPC de aquí a fin de año se mantiene, que parece
en función de todos los indicadores oficiales y del Banco de España, no oscilaría ya mucho, en el primer año de la ANC ya estaríamos ganando poder de compra. Insisto, en sectores en los que muchas veces se parte para determinadas categorías del salario mínimo interprofesional. Importantísimo. En materia salarial, un tema que también está muy en boga, porque merece estar en boga, el tema de la brecha salarial. Se insiste en el ANC, y nosotros lo remarcamos en nuestra guía, el tema de que la estructura salarial que se configure tiene que respetar la igualdad de género, porque muchas veces se establecen complementos salariales muy vinculados, por ejemplo, al tema de la masculinidad, que hace que las personas trabajadoras femeninas, pues se vean discriminadas en materia salarial. En materia salarial, la ANC incluye una cuestión que es la modificación de la ley de contratos del sector público. Eso tenemos que decir que ha sido un empeño específico de UGT Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque la ley de contratos del sector público, a pesar de su relativa novedad, no respeta la negociación colectiva que se lleva a cabo en los ámbitos de los que estamos hablando. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy claro. Una administración, la que sea, saca a concurso, licita un determinado servicio, transporte sanitario, dependencia, etc., y lo hace conforme tiene una foto fija del convenio colectivo que está en vigor en la actualidad. En el mejor de los casos, que no siempre es así. Sin embargo, al año siguiente nosotros negociamos un convenio colectivo con unas tablas salariales muy superiores. Pero la administración pública no tiene la posibilidad de revisar esos precios, que han quedado desfasados con respecto a la mano de obra. Es una cuestión importantísima, que está limitando mucho nuestra negociación colectiva, muchísimo. Insisto, también hay muchas administraciones públicas que a la hora de hacer el pliego de condiciones y de licitar, no toma como referencia el convenio colectivo que se aplica en ese ámbito concreto donde se está desarrollando la actividad. Y aplica uno con unas tablas, con unos costes laborales inferiores a lo que están percibiendo los trabajadores o deberían percibir los trabajadores que lo están desempeñando en la actualidad. Entonces es una cuestión a modificar, porque, bueno, también los de datos, además relativamente actuales, que suelen llamar mucho la atención. En el año 2022, las administraciones públicas, el conjunto de las administraciones públicas, la estatal, la autonómica, la local, mutuas colaboradoras y universidades públicas, gastaron más de 70.000 millones de euros en contratación pública, que se concretan en más de 200.000 contratos. Esto supone, en términos generales, el 11,5% del PIB de este país y el 24% del gasto público de este país, del presupuesto general de este país. De ahí la importancia que nosotros le damos, porque además de esas contrataciones y de esos 70.000 millones, gran parte, más del 50%, se destina para contratos de servicios, de gestión de servicios y de concesión de servicios, que es de lo que estamos hablando. Dependencia, bomberos forestales, atención a domicilio, etcétera, etcétera. De tal manera que con la contratación pública y su modificación, todo su marco normativo, resulta esencial para mejorar las condiciones de trabajo de todos estos trabajadores. Y en materia de más derechos, bueno, empiezo con el tema de la igualdad, ya lo dejo caer en tema de salario. Es verdad que tiene un apartado específico, pero la ANC incluye todo el tema de la igualdad de manera transversal en todas y cada una de las materias incluidas en el ANC. Y nosotros en nuestra guía nos empeñamos mucho en que eso se tenga presente. Temas más actuales también, que incluso este verano han ocupado las editoriales de algunos grandes periódicos de este país, como por ejemplo el tema de los algoritmos. Eso está en el ANC. Es una cuestión relativamente novedosa. Nosotros
a través de lo que establece la ANC, ¿qué procuramos? ¿Qué trasladamos en nuestra guía? Pues la humanización de esos algoritmos. Y si es posible, su negociación. El ANC y el actual marco laboral habla de la obligación de informar al respecto, tanto a las personas trabajadoras individualmente, que se puedan ver afectadas por las mismas, como a la representación legal de los trabajadores, por las funciones que les son propias y que les asigna el Estatuto de los Trabajadores, incluso la Constitución. Pero como decís, saber, nosotros podemos ir un pelín más allá, y aquí es lo que aconsejamos en la negociación colectiva. Los convenios colectivos se puede negociar, se puede acordar qué tipos de algoritmos se emplean para excluir determinados algoritmos. Hacer una auditoría de cómo está afectando esos algoritmos, esa digitalización en las relaciones de trabajo. ¿A qué cuestiones van a afectar esos algoritmos? Contratación, fijación de horarios, ordenación de trabajo, productividad, incluso despido, ¿por qué no? La posibilidad de excluir algoritmos discriminatorios vinculados a nacionalidad, ideología, religión, etc. Garantizar y conocer quién va a llevar a cabo la configuración de esos algoritmos. La propia empresa, lo va a estandarizar una empresa que se dedica a esto, que surgirán como setas, supongo. Insisto, humanizar todas esas cuestiones que tienen que ver con el tema de los algoritmos. Otro derecho clave, porque aquí se habla mucho de teletrabajo y como derecho, como tal, no sé qué, pero muchas veces cuando se habla de teletrabajo se obliga del derecho a la desconexión digital. Nosotros lo recalcamos de manera reiterada en nuestra guía. Es verdad que la ANC abre la brecha, dice, salvo causa de fuerza mayor. ¿Qué se entiende por causa de fuerza mayor? Pues un ejemplo. Concretémoslo en la negociación colectiva. Concretémoslo en la negociación colectiva. Y termino también con algún dato relacionado con la salud laboral. La salud laboral, importantísima, también se hace una traslación transversal a lo largo de la ANC y también en nuestra guía, y también doy un dato. Insistimos de manera muy pormenorizada, porque es verdad que la salud laboral muchas veces se tiende a vincular única y exclusivamente, que no hay que olvidarlo, penosidad, toxicidad, etcétera, etcétera. Os doy un dato. En el año 2022, las patologías mentales vinculadas a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, han crecido en el año 2022 un 24% con respecto al año 2021. Datos oficiales también. Y con esto termino. No quiero insistir tampoco mucho más. Simplemente, pues eso, teniendo en cuenta los buenos y amplios contenidos que tiene el quinto ANC, lo que pretende esta guía específica de servicios públicos es canalizarlos a nuestros sectores, dando pautas concretas para que en cada una de las materias se alcance en la medida de lo posible, porque siempre tendremos a alguien enfrente, evidentemente, pero en virtud de la autonomía colectiva de las partes se alcance el máximo de lo que la negociación sea posible. Nada, preguntas. Sí, yo quería hacer un par de preguntillas. La introducción de las cláusulas de garantía salarial sí que han aumentado, habéis hablado de ellas, pero sabemos un poco qué tipo de cláusulas están firmando y qué directrices estáis dando un poco para la negociación. Y luego, otra de las preguntas que quería hacer un poco es sobre la jornada laboral. Uno de los retos de UGT que nos dejó hace poco el secretario general para estar en la ruta de reducirla a 35 horas, en el camino hacia las 32, que también lo habéis introducido en esta negociación. Y ya por último, otro tema más que no es de negociación, pero la subida para los funcionarios, ya que está pactada, está garantizada aunque no haya gobierno, aunque no haya presupuestos. ¿Se sube en enero automáticamente o se puede posponer? Vale. Voy a empezar por el final.
Voy a empezar por el final. A ver, el acuerdo marco para la administración del siglo XXI, como ya conocéis, tenía en total, con subida fija y subida variable, insertada en 0,5, 0,5, 0,5 a lo largo de los tres años de vigencia, y bueno, pues aneja al IPC y al PIB. Esto además está publicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay que decir tiene que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es de obligado cumplimiento. El Gobierno sigue existiendo en funciones. Hasta que haya un nuevo Gobierno, el Gobierno tiene que dar cumplimiento a aquellos acuerdos, evidentemente, que han sido firmados y, por supuesto, como no, a una ley ni más ni menos que de los presupuestos. Por tanto, sí, a ver, y no está publicado la cifra del INE cerrada de septiembre, pero bueno, con un 2,6% en agosto, subida de carburantes, terminamos en el IPC en el año 2022 con el 5,7%. No sé qué tendría que pasar a nivel económico en este país para que el IPC cerrado de septiembre se situara en un 0,3%. Todo lo que suma acumuladamente ese por ciento sí o sí se tiene que supera la subida del 0,5%. Evidentemente la administración, esto tiene, una vez que el INE de la cifra cerrada, tiene que ir a acuerdo del Consejo de Ministros, pero como fue la subida de principios de año, es decir, es un paso que se tiene que dar, pero no hay, ni se pueden levantar alertas ni alarmas. No digo que con tu pregunta lo está haciendo, nada más lejos de la realidad, pero sí que esto es una subida que es algo, insistimos, si el IPC acumulado de los 2 años no fuese superior al 6 o el 6, pues es una subida que tiene que operar. En la nómina de octubre, los territorios evidentemente tendrán que ir a su comisión para ponerlo al alto de la mesa, pero no es una cuestión a negociar. Esto no se tiene que negociar. Esto ya está negociado, acordado, firmado y publicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y idénticamente la subida del año que viene también, porque a ver, si no, pues se prevé, salvo que la prórroga de los presupuestos generales del Estado, no sabemos qué puede pasar de aquí a diciembre, pero bueno, conocéis igual o mejor que nosotros cuál es la situación política que hay, cuándo se pueda o no constituir gobierno, si se va a ir a elecciones. Esto lo sabrán pues los negociadores de los partidos políticos, y a partir de ahí, si no hay presupuesto, se tiene que prorrogar, y por tanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado, incluido su capítulo 1 por las retribuciones a los empleados públicos, pues tiene que recogerse sí o sí. Bien, eso por ahí. Yo contesto jornada laboral y las cláusulas que las conteste Paco. A ver, nosotros somos máximos defensores. Además, ya hay alguna comunidad autónoma que ha planteado precisamente la bajada de jornada a las 35 horas y a las 32 horas. De hecho, en el ámbito público sabéis que pues era una de las reivindicaciones estrella en nuestro acuerdo marco, y sí que somos partidarios, evidentemente. Aquí estamos hablando de la distribución del trabajo, del reparto del trabajo, sin evidentemente menoscabo de las retribuciones. Se tiene que seguir hacia adelante, así lo experimentamos a primeros del siglo XX. Tenemos a disposición unos medios de producción, una digitalización, una inteligencia artificial que nos permite evidentemente no solamente controlarnos en los puestos de trabajo, sino optimizar la productividad en este país. La productividad y la ganancia empresarial no puede recaer en más horas de trabajo. El tiempo de trabajo se tiene que reducir. En ello va, además, la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Ya ha dado Paco los datos. Solo por estrés
por enfermedad de origen mental o a consecuencia no solamente de accidentes, sino de la forma en cómo se trabaja en los centros de trabajo, ni que decir tiene que somos y defenderemos previamente las jornadas de 32 horas y las jornadas de 35 horas allí donde se puedan llevar a cabo. Hay suficientes datos para defender esa jornada y pues es una cuestión que se puede hacer de forma flexibilizada. No tienen por qué ser jornadas de 4 días semanales, pueden ser de 5 días semanales con reducción horaria, con la flexibilidad horaria que se pueda establecer, con la acumulación de las horas de descanso, en el sentido de pueden estar acumuladas en un momento determinado, pues a días de descanso, a puentes, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de las 32 horas, todo el mundo tiene la radiografía en mente de 4 días de trabajo a la semana. Esa puede ser una opción. Pueden ser 5 días también. Se pueden anexar con determinados descansos también. La flexibilidad, y además consideramos que esa es precisamente una de las cuestiones que tienen en su mano los negociadores, todas las partes en una mesa, y por tanto pueden acordar todo lo que consideren. El Estatuto de los Trabajadores te dice cuál es la jornada que establece el Estatuto, pero de ahí abajo se puede negociar todo lo que se considere. Cláusula de revisión, muy claro, muy contundente. Sí, siempre. Teniendo en cuenta lo que decía antes, en función de lo que tengamos enfrente. La ANC, aparte de las subidas, por así decirlo, fijas, establece una cláusula de revisión para cada uno de los años de un 1%, además de manera muy clarita, vinculado al IPC, que es algo que ya prácticamente se manejan en todos los ámbitos, todos los negociadores y todos los sectores. No nos complicamos con ninguna otra cifra macroeconómica o microeconómica. ¿Para qué? Sí, siempre, insisto. El ANC, lo ha dicho antes Isabel, lo remarco también, esta cuestión es de mínimos. Es decir, vamos a dejar que en cada sector, si hay margen de mejora al respecto, se mejore. También se hace una votación de decir, bueno, y teniendo en cuenta la responsabilidad que nos caracteriza, por lo menos a UGT de servicios públicos, a la hora de la negociación colectiva, si apreciamos determinados sectores, en los cuales bueno, tenemos que ceder algo en este tema, pues habrá que ceder, pero siempre muy justificado. Eso está puesto en el ANC, muy, muy, muy justificado. ¿Vale? Te pongo también el ejemplo del empleo público. Las revisiones que nosotros tenemos del 0,5 al que estamos haciendo mención van vinculadas al IPC y otro 0,5 al PIB. Datos también muy claritos, oficiales, que surgen de organismos y de instituciones oficiales como es el INE, Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Fijaros si nosotros le damos importancia a la cláusula de revisión salarial, que yo creo que por primera vez en la historia, ni siquiera la ANC ha sido capaz de incluirlo en el año 2022 para todos los empleados públicos. A mediados de octubre revisamos el incremento inicial de enero en un 1,5, con carácter consolidable y retroactivo. O sea que para nosotros las cláusulas de revisión, insisto, sí y siempre. Vinculados, insisto, ya resumiendo, a magnitudes económicas, no al barril de petróleo, no el Brent, no sé qué, sino a cuestiones como IPC, armonizado y PIB. ¿Más preguntas? Sí. Noelia Casado de La Información. Yo quería preguntar sobre el tema de la subrogación de plantillas, hasta qué punto desde la negociación colectiva se puede garantizar la estabilidad de esos trabajadores mientras no se hagan las en la ley concursal. Y hasta este momento, ¿cómo observáis que se ha comportado el sector al quizás no poder aplicar las subidas tanto al salario mínimo como a la escala de la negociación colectiva? No sé si se ha traducido en reducción de jornadas de los trabajadores en concreto. Me refiero a si la empresa que recibe el contrato público pone problemas a los trabajadores para subir sus sueldos de acuerdo a mí el Estado no me está revisando, o el organismo no me está revisando el contrato. Y por otro lado, quería preguntaros estos servicios que están feminizados,
también hay una alta presencia de la jornada parcial no deseada. ¿Cómo veis que se está comportando esto a la vez que por otro lado está peleando pues, la reducción de la jornada máxima? Vale, yo contesto parcialidad, tú y subrogación. Ya lo digo. A ver, nosotros la contratación parcial, evidentemente, lo decimos en la guía, consideramos que tiene que estar muy justificada. Y mucho más cuando es un tipo de contrato que puede estar anexado a unas horas complementarias, es decir, lo que se conoce en la contratación de jornada completa como horas extraordinarias, aquí se catalogan como horas complementarias porque, bueno, lo hemos dicho al principio, para nosotros tiene que ser una cuestión residual. Es cierto que la reforma laboral ha venido bueno, pues, a estabilizar de forma considerable mucha precariedad en los sectores, mucha temporalidad, pero es cierto que la modalidad de la contratación parcial cabe, pero insistimos, para nosotros tiene que estar sumamente justificada. ¿Y para qué condicionantes y bajo qué causa? La causalidad en definitiva de la jornada a tiempo parcial. No es menos cierto que también hay un porcentaje muy residual entre la población activa y los trabajadores y trabajadoras de este país que por necesidades diversas, bueno, pues tienen o prefieren acogerse, insisto, esto es muy residual, tendría que mirar los datos, pero puede ser, no llega al 1% de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, optar por una contratación parcial. E insistimos, además, desgraciadamente, casi todas las jornadas, cuando se prefieren la jornada parcial, es porque devienen, sobre todo y ante todo, mujeres trabajadoras que tienen cargas familiares a los que se le directamente, bueno, pues sabemos, la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar deja mucho que desear bueno, pues, en muchos aspectos de familia, que bueno, pues esto sí que se tiene que pues, mejorar y cuidar en la negociación colectiva. Por eso insisto, para nosotros la jubilación, el contrato parcial tiene que tener un tratamiento muy residual y muy justificado en la causa. Hay mucha necesidad de producción en este país y es más, es que una de las consecuencias primarias de la reducción de la jornada laboral, precisamente lo decía hace un momento, es el reparto del trabajo y la posibilidad de que haya más personas de la población activa que estén empleadas por cuenta ajena. Tema subrogación. Lo he destacado porque es una cuestión importantísima para nuestra federación. El actual marco normativo, que es una directiva de la directiva la 2001-2023 y el actual artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, da bastante margen para que vía negociación colectiva se matice, se concrete y se amplían los mínimos ahí establecidos. En materias como, por ejemplo, cuánto acontece esa temporalidad, esa subrogación, con dependencia del motivo que la provoque. ¿Qué derechos y obligaciones se trasladan de una empresa a otra cuando la plantilla se subroga? Personal objeto de subrogación. ¿Qué personal se subroga? Incluso ¿qué personal no se subroga? ¿Qué datos tienen que entregar la empresa saliente ante la empresa entrante? Acompañada de la documentación concreta al respecto. Supuesto de obligación o de evasión de contratas, es decir, porque una contrata puede ser tal, pero la nueva concesión sale en 2 o en 3. ¿Qué pasa con el personal? ¿Cómo se distribuye? ¿No? Eso lo podemos concretar, ¿no? en el convenio colectivo. El cálculo y liquidación de retribuciones, claro, yo paso de una empresa a otra y a lo mejor me queden dinero de la anterior. Eso cómo se liquida, cómo se calcula. Lo mismo pasa con las vacaciones, ¿no? O con los permisos, cómo se estaban disfrutando, los que yo ya había disfrutado, pero me quedan pendientes. Tema importantísimo, el deber de información al representante de los trabajadores de todo lo que es el proceso de subrogación en esa materia, y luego también garantías de representación o interés sindical. ¿Qué pasa con los representantes sindicales que pertenecen a una empresa, pero pasan a pertenecer a otra? ¿Arrastran, no arrastran esos derechos sindicales? Si no,
Pues fíjate que el margen es muy amplio. Siempre insisto partiendo de dos cuestiones, tocaya de apellido. La estabilidad del empleo y mantenimiento de las condiciones de trabajo. Me decías, fíjate, antes os he dado un dato de la contratación pública. 70.000 millones de euros en el 2022. Pero es que las administraciones licitaron con 100.000 millones de euros. O sea, se han quedado sin cubrir 30.000 millones de euros. Un poco tú has dado la respuesta. ¿Por qué? Pues porque para muchas empresas no resulta atractiva la oferta que hace la administración. Insisto, 30.000 millones de euros que se corresponderán a un montón de contratos han quedado desiertos. Y luego la picaresca. La picaresca es la negociación colectiva. Claro. ¿Qué hacen las empresas? Tú te sientas a negociar un nuevo convenio colectivo, estando en vigor una concesión, una contrata, y tú le dices a la empresa de turno, oyes, un incremento del 4%. Y te dice, la mayoría de las veces, tararí que te di. ¿Por qué? Porque la legislación no permite a la administración, si ha licitado por 100, revisarlo y en virtud de ese nuevo convenio que hemos firmado, subir a 110. Eso no lo permite la ley actual. Esa es una de las cuestiones por las que queremos que se modifique la ley. Por eso nos está afectando mucho en la negociación colectiva. Otra picaresca, más que picaresca, sinvergonzonería, pretender establecer dobles escalas salariales. Es decir, para los que estaban 100, porque tenían el convenio. Para las nuevas contrataciones, 80. O trucos, ya no de las empresas, sino de las propias administraciones. Miro a dos responsables que se han visto afectados: Rosa, Ayuntamiento de Arganda; Jordi, Ayuntamiento de Mao. A la hora de hacer los pliegos de los servicios, no cogen el convenio colectivo que se aplica en ese ámbito concreto. Cogen uno en el que las tablas salariales son inferiores. Claro, no están haciendo una tasa solitaria. Entonces, lo primero que exigimos es que las administraciones públicas, cuando saquen las licitaciones para la concesión de estos servicios, cumplan, fijaros bien, pues os digo, cumplan la ley. Que esta la ley dice que se tiene que equilibrar el precio de la concesión y la calidad del servicio a prestar, y se tiene que respetar la negociación colectiva, y no se está respetando. Porque está haciendo el tanquero muchas veces, y no para todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hasta aquí. Agradeceros de nuevo la presencia. Siempre nos tratáis bien, hoy también, seguramente. Y nada, os lleváis puesta la guía para que podáis extraer lo que consideréis de ella. Y insisto, agradecer el que os hayáis trasladado hasta aquí para haceros eco de la publicación de esta edición, de esta guía, y solamente desear que cumpla el fin final para lo que ha sido elaborada, ¿no? El mejor acuerdo para las mejores condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los sectores privados de UGT Servicios Públicos. Muchísimas gracias.